con los trastornos de la personalidad. Vamos a recordar un poco, esta clasificación es según el DSM, ¿no? El grupo A, que es eh, el trastorno de personalidad paranoide, y también dentro de este está el trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico, el grupo B, el trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite, el histriónico y el narcisista. El grupo C, el que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo pertenecen el trastorno evitativo, el dependiente, el obsesivo compulsivo, ¿ya? Trastorno de personalidad por evitación. En una palabra o en unas palabras podemos definirla como sensibles a opiniones ajenas. Aquellas personas que son sensibles a las opiniones de los demás, ¿ya? Los individuos con este trastorno de la personalidad por evitación son sumamente sensibles al rechazo, suelen vivir aislados socialmente, son tímidos, es otra característica, pero no asociales. O sea, sí pueden ser parte o poder socializar, pero son tímidos al momento de socializar. Tienen un gran deseo de compañía y de ser aceptados sin críticas. Em, Se suele decir que tienen un complejo de inferioridad en este tipo de trastorno de personalidad, ¿ya? ¿Cuáles son sus características o los rasgos anómalos? La hipersensibilidad al rechazo de los trastornos es la manifestación clínica central de ese trastorno de personalidad por evitación. Y el principal rasgo de personalidad es la timidez. O sea, es característico de los trastornos de personalidad de evitación. Entonces, desean la calidez y la seguridad, pero justifican su evitación a las relaciones por su temor al rechazo. En todo momento se sienten rechazados. Entonces, por esa razón, no es que sean asociales, sino que ellos se sienten rechazados. Tienen miedo a hablar en público por su extrema sensibilidad al rechazo. Se distancian de los demás como mecanismo de protección contra el sufrimiento psíquico que ellos mismos lo anticipan. Evitan trabajos o actividades que impliquen contacto interpersonal debido a esto al miedo a críticas, desaprobación o rechazo, ¿ya? Se ven a sí mismos socialmente ineptos, personalmente poco interesantes o inferior a los demás. Son reacios a correr riesgos personales o implicarse en nuevas actividades. Pueden llegar incluso a cancelar una entrevista de trabajo simplemente por el miedo de quedar avergonzados o no vestir apropiadamente. Se someten a un estilo de vida restringido por su necesidad de certeza y seguridad. O sea, para poder exponerse, tienen que estar seguros, tienen que tener la certeza, de lo contrario, el miedo es lo que no les permite, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad por evitación? El patrón generalizado de inhibición social, los sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a los juicios negativos desde comienzos de la edad adulta y el presente en diversos contextos, como indican, más adelante vamos a ver características, ¿ya? Una de las características es la evitación de las actividades laborales que implican contactos interpersonales significativos. O sea, los contactos laborales entran en un conflicto. ¿Por qué? Porque sienten miedo a ser criticados, a ser rechazados. Hay una escasa predisposición a relaciones con otras y a menos que se tiene que asegurar de que los va a agradar. De lo contrario, entonces ellos sienten miedo. Hay una limitación en las relaciones íntimas por temor a ser avergonzados o ridiculizados. Temor a ser criticados o rechazados en situaciones sociales. Existe una inhibición ante situaciones nuevas de sentimientos de inadecuación. Se consideran a sí mismos como socialmente ineptos, sin atractivo personal o inferiores a los demás. Resistencia habitual a correr riesgos personales o participar en cualquier actividad nueva porque puede resultar embarazoso. O sea, como se darán cuenta aquí, en una palabra diríamos que hay timidez, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento? La psicoterapia, el tratamiento psicoterapéutico depende de la consolidación de una alianza con el paciente. Se lo alienta a salir al mundo y a exponerse a lo que percibe como un gran riesgo de humillación,
rechazo o fracaso, o sea, tiene que hacer frente a todo ello, ¿ya? El fracaso puede reforzar la ya escasa autoestima del paciente. La terapia del grupo puede ayudar al paciente a comprender cómo su hipersensibilidad al rechazo le afecta y afecta a otros. El entrenamiento en autoafirmación también es una forma de terapia conductista que permite enseñarles a expresar sus necesidades y aumentar de esta manera su autoestima, ¿ya? Otro tipo de trastorno es el trastorno de personalidad por dependencia. Entonces, en estos individuos, el trastorno de personalidad por dependencia subordinan sus propias necesidades. En otras palabras, que toman muchas decisiones en función a lo que los demás mm, opinen o ya hacen que otros asuman la responsabilidad de áreas importantes de sus vidas por el hecho de que ellos mismos, o sea, no llegan a confiar. Sufren intenso malestar cuando están solos por más de un breve lapso. ¿Qué rasgos anómalos presentan? Hay un pesimismo, dudas sobre sí mismos y temor a expresar sentimientos sexuales y agresivos. Pueden tolerar durante periodos prolongados, pueden tolerar una pareja abusiva, infiel o en algún caso una pareja alcohólica para no perturbar la sensación de unión. Necesidad generalizada y excesiva de ser cuidado e induce a un comportamiento sumiso y temor a la separación. Existe un temor a la separación en este trastorno de personalidad dependiente, ¿ya? Dificultad para decidir sobre cuestiones cotidianas sin recibir de otros una exagerada cantidad de consejos y afirmación. También existe una necesidad de que otros asuman la responsabilidad en la mayoría de las áreas importantes de su vida. No existe en este tipo de trastorno de la personalidad el hecho de querer asumir una responsabilidad. Al contrario, permiten que otros lo tomen. Dificultad para mostrarse en desacuerdo con los demás debido a al temor de perder su aprobación. Dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por cuenta propia. Ofrecimiento voluntario para realizar tareas desagradables a fin de ganar la aprobación y el apoyo de otros. Existe una incomodidad o un desamparo ante la sociedad debido al temor exagerado de ser incapaz de cuidarse a sí mismo. O sea, no se hace responsable en este tipo de trastorno de personalidad del mismo, ¿ya? Hay una búsqueda inmediata de otra relación como fuente de cuidado y apoyo cuando concluyen una relación íntima. Entonces aquí sigue con su tratamiento la psicoterapia y este trastorno se ha tratado con terapia conductista, entrenamiento en autoafirmaciones, igual la terapia familiar, que es bastante importante, la terapia también de grupo con resultados exitosos en muchos casos, ¿ya? Otro de los trastornos es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se caracteriza por limitación emocional, orden, perseverancia, obstinación e indecisión. La característica esencial del trastorno es un patrón generalizado. Es perfeccionista, es inflexible. Entonces, esta misma forma de actuar, el ser perfeccionista e inflexible es el que le trae de cierta forma conflictos. En su diagnóstico, en las entrevistas pueden tener un comportamiento inflexible, formal, son rígidos. Su afecto no está embotado ni aplanado, pero se lo puede calificar como limitado. Carecen de espontaneidad y su actitud suele ser severa. Tienen una actitud severa, o sea, en palabras que se les puede definir a este tipo de personalidad es rígido, inflexible, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el trastorno del obsesivo compulsivo de la personalidad? Patrón generalizado de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, no son flexibles. La franqueza y la eficacia, la eficiencia, perdón, desde comienzos de la edad adulta y en diversos contextos, como indica, más adelante vamos a ver sus características, ¿ya? Entre ellas está la preocupación por los detalles, las normas, las enumeraciones, el orden, la organización
horarios, o sea, son completamente rígidos en todo esto, el grado de perder de vista lo esencial de la actividad en cuestión. El perfeccionismo que impide llevar a términos una tarea. No pueden concluir una tarea porque constantemente están siendo perfeccionistas en el mismo trabajo que están realizando. Hay una dedicación excesiva al trabajo y la productividad al punto de excluir las actividades creativas y las amistades. Excesiva meticulosidad, escrupulosidad e inflexibilidad en cuestiones morales, éticas o de valores. También hay una incapacidad de desprenderse de objetos gastados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. Hay una renuncia a delegar tareas o trabajos. O sea, no delegan estos trabajos precisamente porque son rígidos en todo lo que ellos hacen, ¿ya? A menos que los demás se atengan estrictamente a su modo de hacer las cosas. Hay una falta de generosidad consigo mismo y con los demás. El dinero se considera algo que debe ser atesorado para futuras catástrofes. Rigidez y obstinación. Esas son características de este trastorno de personalidad. Las personas con este trastorno tienen aptitudes limitadas para las relaciones personales. Son formales, son serios, habitualmente carecen del humor. Insisten a sus precisamente por esta rigidez con la que se manejan, ¿ya? Sin embargo, están deseosos de agradar a quienes consideren útiles para ellos y cumplen los deseos de estas personas de manera autoritaria. Eh, para su diagnóstico, cuando además los rasgos obsesivos compulsivos se tornan recurrentes, o sea, cuando esto ya es recurrente, produce un estado ya de ansiedad no controlado adecuadamente por la persona y un cuadro clínico se registra como trastorno obsesivo compulsivo. Esto ya es un trastorno, ¿ya? La evolución y el pronóstico es variable e impredecible. Algunos adolescentes con el trastorno se convierten en adultos cálidos, abiertos y queribles. No siempre van a terminar en un trastorno de obsesivo compulsivo, ¿ya? El trastorno puede presagiar esquizofrenia, otros trastornos depresivos mayor, trastorno obsesivo compulsivo, pero no es determinante, ¿ya? Otro de los trastornos que vamos a ver es el trastorno pasivo-agresivo o negativista de la personalidad. ¿Cuál es el origen de este trastorno? Se desarrolla cuando un niño interioriza o se hace de las suyas las validaciones y actitudes y comportamientos paternos a los que fue expuesto, cuando estuvieron sujetos a mensajes paternos contradictorios. Su talante variable y caprichoso y su tendencia a cambiar la afabilidad por la negatividad son el simple reflejo de los modelos inconsistentes a los que estuvieron expuestos, ¿ya? Características de la personalidad. Este tipo de personalidad tiene las siguientes características. No es capaz de presumir ni resolver sus conflictos y esto le produce indecisión y talante cambiante. Parece condescender con los deseos y necesidades de los demás, pero en realidad se resiste pasivamente a ellos y está cada vez más hostil y enojado. Expresivamente resentido, se resiste a satisfacer las expectativas de los demás, suele ser ineficaz, asume papeles conflictivos y cambiantes en las relaciones sociales, conjuga la envidia y la rabia contra los más afortunados, o sea, que él no toleran eso, ¿no? Es intolerante y expresa actitudes negativistas o incompatibles. Se podría decir que son cínicos, dubitativos, desconfiados. Se ve a sí mismo como alguien incomprendido, sin suerte o reconoce sentirse amargado con la vida. Hay una resistencia más indirecta que directa a las expectativas de los demás. El negativista, descontento, es amargado, pesimista y está siempre quejándose, siempre le halla lo malo. No atacan a los demás de forma brutal o desconsiderada, sino que lo hacen tras algún pretexto oculto. No del todo transparente, del que da muestras poco a poco mediante molestias, críticas o quejas.
Este tipo de personalidad suelen ser percibidas como molestas, frustrantes debido a sus bruscos cambios de comportamiento y estado de ánimo. ¿Cuáles son sus criterios diagnóstico? Comportamiento, hay un comportamiento contradictorio e inconsistente. Evitar intencionalmente la responsabilidad, no son responsables. Proteger, retrasar o posponer sin necesidad e intencionalmente. Ineficacia deliberada, comportarse a propósito de manera incompetente, olvidando las cosas. También existe acá sentimientos de resentimiento hacia las personas. Es muy característico de este trastorno de personalidad. Quejas de incomprensión o de ser despreciado por los demás. Muestran envidia, resentimiento hacia sus compañeros, ¿ya? ¿Cómo se puede llegar a un diagnóstico en este trastorno de la personalidad? Hay argumentativos molestos y hostiles, especialmente hacia figuras de autoridad, o sea, son argumentativos, ¿no? O sea, son aspectos que muestran frente a figuras autoritarias. Hay crítica, desprecio irracional por la autoridad, intento de sugerencias útiles por parte de los demás. Generalmente siempre andan culpando a los demás, no son capaces de asumir sus responsabilidades. Hay una impaciencia crónica, hostilidad, ira, porque generalmente no lo expresan. El tratamiento, otra vez la psicoterapia de distinto enfoque, no hay medicamento disponible para ese trastorno. Si dado la depresión también están involucradas, podría recetarse ansiolíticos o antidepresivos, de lo contrario no. Vamos a ver ahora a este caso clínico, ¿ya? Jenny, criada por una madre alcohólica, sufría un trastorno de personalidad limítrofe y había sido víctima de abuso verbal y físico. De niña, interpretó el maltrato que le daba su madre, creyendo que Jenny era intrínsecamente digna y se merecía lo que le ocurría. Entre los 25 y 30 años de edad, todavía esperaba ser rechazada cuando los demás se daban cuenta de que era inherentemente malo o de poca valía. Era muy autocrítica y predecía que no sería aceptada, o sea, ella lo veía así. Creía que no le agradaba a la gente, que le veían como una perdedora y que ella no puede. Se enfadaba cuando percibía que alguien, incluso en el encuentro más fugaz, adoptaba una actitud negativa o neutral. Si un vendedor de periódico no le sonreía o si el dependiente se mostraba poco cortante, de inmediato creía que lo hacía porque se consideraba antipática o desagradable. En otras palabras, se lo tomaba personal. Entonces se ponía triste y aún cuando recibía elogios de algún amigo, no les daba mucha importancia. Por eso tenía pocos amigos, ninguno muy cercano. Em, ¿Hay alguien que quiera opinar? ¿Qué tipo de trastorno de la personalidad creen que es? ¿Por qué? Buenas tardes, doctora. ¿Podría ser un trastorno de dependencia? Porque depende mucho de las críticas. Es muy hipersensible al... Ah, no, no me equivoqué. ¿Qué dice ahí? Otra, es evitativo por la hipersensibilidad al rechazo que tiene. Ya. ¿Qué más? Doctora, Ya. ¿se puede hablar, disculpe? Sí, 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 sí. Yo creo que podría ser también, como dice el compañero, un trastorno dependiente, porque a diferencia del pasivo agresivo, no parece mostrar una tendencia a ser muy agresivo o muy explosivo, sino que más bien intenta asumir que todo lo que le sucede es como una especie de sabotaje, tal vez podría ser la palabra, pero más bien asume que todo lo que le sucede es parte de cómo ella asume
que su persona afecta a los demás de forma negativa. Tal cual podría ser una personalidad dependiente de cómo las personas reaccionan ante ella, gracias a la crianza abusiva que tuvo. Ya, ya. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Nadie más? Ya, en este caso, eh, eh, en este trastorno de personalidad que es evitativa, ya no es dependiente, es evitativa, porque está sensible a los comentarios de los demás, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, todos los comentarios que son reflejados, ya sea incluso acá lo hice por un vendedor de periódico, lo toma personal, ¿ya? A lo que ella consideraba que es antipática o desagradable. O sea, todo para ella lo es, para esa persona lo es personal, no es precisamente un trastorno de personalidad dependiente, ¿ya? Entonces, todo esto que repercutía en su vida, ella lo llevaba y a ella, entonces esta persona se ponía triste, con ese entonces se ponía triste, dice, ¿no? Aun cuando esa persona recibía elogios, ni siquiera eso, digamos, lo tomaba en cuenta. Por eso es que no tenía los amigos y como habíamos de un inicio habíamos indicado que no es que este tipo de personalidad no les guste tener amigos, sino más bien que es esa timidez que ellos tienen que no les permite en este tipo de trastorno de personalidad tener amigos. El trastorno de la personalidad dependiente más bien permiten que otros asuman su responsabilidad, ¿ya? Entonces son pequeños detalles que hay que ir diferenciando y palabras claves, digamos, en todos los tipos de personalidad, como el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que son trastorno obsesivo compulsivos rígidos, son palabras que las van a ir mm, quedándose, que se los vaya quedando, porque también van a ser parte de su examen como diagnóstico diferencial. ¿Ya? Entonces, bueno, ya les di el tipo de trastorno de personalidad. Las dos personas que participaron, por favor, me dan sus nombres. Doctora, mi nombre es Josías Elías Vargas Perdón, Miranda. Josías Elías Vargas Miranda. los días Elías Vargas Miranda, ¿no? Sí, doctora. Ya, y la otra persona, Buenas, doctora. Donaire Emilia. Donaire Emilia. Ya, chicos, con eso hemos concluido los trastornos o los trastornos de la personalidad, ¿ya? Am, van a ir viéndolo, analícenlo, estudienlo. En su libro del doctor hay más trastornos de la personalidad que los del DSM-5, pero son importantes que los aprendan porque de ahí son las preguntas del examen. Mucho de lo que estamos hablando aquí en esas palabritas que les hacen diferentes a cada trastorno de la personalidad, les va a orientar bastante en su examen, ¿ya? Eso es todo, hemos concluido. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.